Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, les habla Marcelo Garzón. En esta oportunidad vamos a aprender a hacer estos relojes digitales especiales para presentaciones o para solamente tener decorado nuestra hoja Excel. Vamos a aprender cómo los podemos hacer. Muy bien, aquí tenemos la plantilla y estos PNG o estas imágenes las descargué y las edité en Photoshop. Para aquellos que quieran tenerlas, en la descripción del video voy a dejar los enlaces para que los puedan descargar y puedan trabajar con ellas también. También voy a dejar para que descarguen este tipo de fuente que es como el reloj, que se llama DS Digital. Este también lo voy a dejar en el enlace para que puedan trabajar esta plantilla. Esta plantilla también se las voy a dejar para que empecemos de una vez a trabajar con ella. Muy bien, vamos a empezar con esta primera parte. Acá vamos a colocar la fecha actual. Vamos a escribir igual con Shift sostenido y el símbolo igual. Y vamos a escribir ahora en mayúscula. Abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Recuerden que antes de empezar deben descargar la fuente e instalarla para poder trabajar con esta fuente. Si no la tienen, simplemente vamos a ir a internet y vamos a colocar DS Digital Font y la descargamos. Entramos por ejemplo a esta página que se llama DaFont, encontramos el tipo de letra y le damos descargar. Si la encontramos donde la descargamos, simplemente le damos clic y le damos aquí en instalar. Eso es todo lo que debemos hacer. Acá me dice que la fuente de DS Digital ya está instalada, desea reemplazarla. Yo le digo que no porque ya la tengo. Ustedes la deben instalar para poder iniciar con la plantilla. Volvemos a la plantilla y le vamos a dar Enter. Al darle esta fórmula que es igual a hora, abro paréntesis y cierro, simplemente me trae la fecha y la hora actual. Son las 12:06, aquí aparece la 006. Muy bien, ahora estos cajones los vamos a utilizar para desglosar la hora, los minutos y los segundos. Vamos a seleccionar por ejemplo la hora, vamos a escribir igual. Vamos a colocarle hora, escribimos entre paréntesis y seleccionamos la casilla D3, que es donde colocamos la fecha actual. Vamos a darle Enter y nos coloca la 0 porque ya la hora que tenemos son las 12 y las 12 son las 0. Acá vamos a escribir dos puntos en este cajón, Shift y dos puntos. En minutos vamos a escribir igual y vamos a escribir minuto. Abrimos paréntesis y seleccionamos de nuevo D3 y damos Enter. Ya llevamos 8 minutos. Ahora vamos a seleccionar la casilla I3 y vamos a escribir de nuevo dos puntos. Luego J3, escribimos igual, segundo, abrimos paréntesis y seleccionamos de nuevo D3. Le damos Enter. Ya tenemos desglosada la hora, los minutos y los segundos separados por estos dos puntos. Ahora nos vamos a ir para la casilla B2, la que está en rojo, y vamos a concatenar la hora, los minutos y los segundos. Concatenar significa agrupar. Entonces vamos a darle la siguiente fórmula. Igual, seleccionamos la primera que es F y le damos el símbolo de concatenar, que es este símbolo que observamos en pantalla. Lo vamos a sacar con Shift sostenido y la tecla número 6 con el símbolo que está encima. Como pueden observar en la cinta de fórmulas, podemos observar cómo estamos armando la fórmula para poder traer acá el reloj en tiempo real. Vamos a seguir. Después de haber seleccionado la hora, vamos a colocar el separador, que son los dos puntos que está en la casilla G3. Entonces vamos a ir a la casilla G3, luego vamos a volver a escribir concatenar, la casilla H3 que son los minutos, concatenar, la casilla I3 que son los otros puntos separadores entre los minutos y los segundos y volvemos a escribir concatenar y por último seleccionamos la casilla de los segundos que es el J39. Vamos a darle Enter. Muy bien, ya tenemos el reloj activado o por lo menos el formato, pero no está en tiempo real. Como pueden observar, no está corriendo en tiempo real. Entonces para correrlo en tiempo real
vamos a tener que activar la ficha desarrollador para entrar al entorno de Visual Basic y crear un módulo que nos dé esta fórmula para poder que el reloj corra en tiempo real. Entonces, para aquellas personas que no tienen la ficha desarrollador activada, simplemente nos vamos a Archivo, Opciones. En este menú nos vamos a ir a Personalizar cinta de opciones y en el menú derecho vamos a seleccionar la ficha desarrollador. La seleccionamos, la activamos, le damos a aceptar y ya nos aparece la ficha desarrollador. Con esta ficha desarrollador activada vamos a ir al entorno de Visual Basic. Entonces, si estamos en el inicio, vamos a la ficha desarrollador y abrimos el entorno de Visual Basic. En esta parte vamos a seleccionar y vamos a ingresar un módulo. Vamos a darle clic y vamos a insertar un nuevo módulo. Voy a seleccionar el primer módulo y vamos a escribir la siguiente fórmula. Sub hora. De todas formas voy a dejar una nota de texto con esta fórmula para que la puedan copiar y pegar e insertarla en este módulo. Voy a eliminar por ejemplo este módulo, no lo vamos a utilizar. Le voy a decir que no voy a guardar nada y dejamos solo este módulo y pegamos la fórmula que les voy a dejar en la descripción del video. Entonces vamos a analizar este código con el cual nos va a ingresar la función ahora en Excel, o sea en tiempo real el reloj. Vamos a decirle que en el rango D3, o sea esta parte de acá, D3, volvemos al módulo que nos escriba la fórmula que sea igual a la hora actual y la fecha. Luego vamos a decirle que en esa misma aplicación o lo que estamos haciendo nos traiga en tiempo real, on time, la fecha y la hora con este mismo formato. Esto es lo que significa esta fórmula. Entonces vamos a ver si ya nos sirve. Para poderla activar, si vamos por ejemplo a la hoja, vemos que todavía no está activada. Simplemente vamos a darle F5 desde acá. O también la podemos ejecutar desde la misma hoja. Acá en la ficha desarrollador vamos a las macros y vamos a darle en ejecutar. Al darle ejecutar o F5, inmediatamente se activa el tiempo real del reloj y la fecha. Muy bien, estamos avanzando en esta clase, creo que está muy dinámica y muy interesante, pero lo que se viene es mucho mejor, donde vamos a insertar las imágenes y los PNG que simulan un reloj digital. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Muy bien, yo tengo unas imágenes preestablecidas en una carpeta, las cuales edité en Photoshop y vamos a ver cómo podemos insertarle los relojes a estas imágenes. Bien, vamos a ir a Excel, vamos a ir a insertar y vamos a insertar imágenes. Voy a ir a la carpeta donde tengo los relojes o las plantillas, que es en el escritorio, y aquí en esta carpeta que dice reloj digital. Voy a insertar primero que todo esta imagen, le doy doble clic y me inserta esta imagen, la voy a colocar por este lado y la voy a volver un poco más grande. Como pueden observar, todavía no tiene el reloj, entonces lo que vamos a hacer es volver a insertar. Vamos a insertar una forma, vamos a insertar esta forma de rectángulo y la vamos a dibujar con clic izquierdo sostenido en esta imagen, en el tamaño que queremos y soltamos. Vamos a centrarla, vamos a darle un color oscuro acá en esta parte y esta es la parte más interesante. Vamos a escribir en la barra de fórmulas igual al reloj que tenemos acá en la casilla B2. Le vamos a dar Enter y ya tenemos el reloj en tiempo real. Vamos a centrar en inicio. En el menú interactivo de la parte de arriba de Excel vamos a ir a inicio y vamos a centrar. De acá podemos también subirle el tamaño al reloj o bajarlo. Muy bien, ya tenemos un reloj activado. Vamos a activar el próximo. El próximo era esta imagen, entonces vamos a insertarla. Vamos a darle a insertar, imagen, seleccionamos esta imagen, la volvemos un poco más grande y ahora vamos a insertar otra imagen, pero ya no la vamos a insertar en rectángulo sino un círculo.
Seleccionamos el círculo, clic izquierdo sostenido y lo dibujamos en el reloj. Vamos a centrar, vamos a cambiarle el color dándole doble clic y vamos a darle en relleno de forma, le vamos a dar un color que sea similar al del reloj. Entonces vamos a colocarle este morado y lo mismo vamos a escribir en la barra de fórmulas igual a B3. Damos enter y ya tenemos el otro reloj. Ahora falta es centrar. Vamos a inicio, lo centramos, pero vemos que nos queda desordenado, entonces vamos a bajarle un poco el tamaño. Vamos a dejarlo por acá y lo vamos a centrar. Ya tenemos el segundo reloj, creo que están quedando igual a los otros. Ahora vamos a insertar esta otra imagen, vamos a insertar, vamos a imágenes e insertamos la otra imagen que está por acá. La volvemos más grande. Insertamos de nuevo una forma que es redonda. Vamos a seleccionar acá, la volvemos así de este tamaño y la centramos. Vamos a volverla un poco más pequeña. Vamos a darle un color naranja o el color que ustedes deseen y nos vamos a la cinta de fórmulas, escribimos lo mismo igual a B3. Vamos a darle enter y tenemos el otro reloj. Vamos a inicio y lo centramos. Vamos a bajarle un poco el tamaño para que nos deje centrar. Muy bien, ya tenemos tres relojes. Vamos a insertar el último reloj, que es uno de los que me parece que quedan más bonitos. Vamos a insertar una imagen. Tenemos la plantilla por acá. Vamos a ampliarla por este lado. Ampliémosla un poquito más. Y a este vamos a insertarle un rectángulo. Entonces vamos a insertar forma. Seleccionamos el rectángulo. Lo dibujamos dentro de la imagen. Que no nos tape el PM. Lo bajamos un poco. Lo centramos. Y vamos a la cinta de fórmulas. Escribimos igual a B3 y le damos enter. Vamos a centrarla en inicio. Vamos a ponerle un poco más de tamaño. Este tamaño y vamos a cambiar el color de la forma. Vamos a ponerla en negro. Y vamos a cambiar el formato de la letra seleccionando en esta parte de acá esta forma que nos da un mejor aspecto para el reloj. Vamos a bajarle un poco de tamaño para que pueda verse bien los segundos. Y lo vamos a centrar. Muy bien amigos, hasta aquí esta clase de Excel. Aprendimos a crear unos relojes de un diseño espectacular para insertarlos en Excel y sorprender a nuestros jefes con este excelente trabajo. Si te gusta aprender Excel, visita mi canal Ayuda Excel de Marcelo Garzón y aprende tutoriales, tips y trucos de Excel completamente gratis. Recuerda que te habló Marcelo Garzón, que tengas una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial de Excel. Hasta siempre.